Ah, hola. Soy el doctor Benjamin Wicker. Bienvenido a Santos y Villanos. Alquilé un piano para mi sobrina que viene la semana que viene. Ella lo toca de maravilla. Como ven, yo soy un poco más torpe con el piano. Esta es una de las composiciones de Friedrich Nietzsche. Apuesto que no sabían que era un pianista consumado. Probablemente solo habían oído hablar de él como filósofo que declaró que Dios estaba muerto. En efecto, Nietzsche es considerado uno de los filósofos modernos más famosos, famoso por su ateísmo discordante, famoso también por proporcionar una gran parte de la base intelectual del nacionalsocialismo nazi, lo cual es irónico, en cierto sentido, porque Nietzsche, el alemán, odiaba a los alemanes y los antisemitas. Nietzsche murió en agosto de 1900, mucho antes de que los nazis llegaran al poder en la década de 1930. Bueno, a decir verdad, se volvió loco una década antes de morir. De cualquier manera, a pesar de los intentos de distanciar a Nietzsche del desarrollo posterior del nazismo, la verdad es que su filosofía fue de hecho adoptada por los nazis como una especie de fundamento intelectual. Aunque pudo haber sentido repulsión por el crudo antisemitismo alemán, despreciaba el judaísmo porque éste abrazaba el servicio a los seres humanos más necesitados y débiles, y por lo tanto afirmaba la igual dignidad de todas las personas, no solo de las más fuertes y capaces. Para Nietzsche, los más fuertes y capaces deberían gobernar utilizando a los débiles como sus instrumentos y esclavos. Con todo lo que despreciaba al judaísmo, odiaba el cristianismo aún más debido a su preocupación por los pobres y los débiles. Y en el cristianismo, Dios mismo se había convertido en uno de los débiles. Nietzsche no creía en Dios, especialmente en ese Dios. Nuestra otra invitada de esta noche es Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Es posible que haya oído hablar de ella por su nombre de pila, Edith Stein. Murió en 1942 en las infames cámaras de gas del campo de concentración de Auschwitz. Su crimen era judía. Una judía convertida al catolicismo. Una monja carmelita descalza, pero no por menos judía de nacimiento. De alguna manera, la filosofía de Nietzsche y la vida de Edith Stein se encontraron en Auschwitz. Para Nietzsche, alguien como Edith Stein tenía dos puntos en su contra. Era al mismo tiempo una judía y una conversa al cristianismo. Pero Stein y Nietzsche tenían algunas cosas importantes en común. Ambos eran alemanes, ambos fueron filósofos. Edith Stein recibió su doctorado en filosofía en 1917, el año en que terminó la Primera Guerra Mundial, y estudió con el filósofo más influyente de Alemania en aquel momento, Edmund Husserl. De hecho, era tan inteligente, tan docta, que en realidad fue su asistente durante algún tiempo. Disculpe. Supongo que usted es Herr Dr. Wicker. Sí, señorita Stein. O Frau Stein. No, espere. Debería haberlo dicho bien. Es Fraulein Stein, porque no está casada. No, espere, tiene su doctorado. Sería Fraulein Dr. Stein. Pero creo que estaremos más cómodos si nos dirigimos el uno al otro en inglés. A mí me vale con Doctora Stein. Bueno, nunca se me dio muy bien el alemán. Me costó 3 veces aprobar el requisito lingüístico de mi doctorado. Pero sé que es usted muy buena con los idiomas. Evidentemente habla alemán, su lengua materna, e inglés. Y sabes latín, pero ¿qué más? Griego, francés y holandés también. Pero siempre tuve preferencia por el latín. Especialmente el latín fresco de Santo Tomás de Aquino. Y aún más, el hermoso latín de la Santa Misa. Aprendí latín cuando era muy joven, en la escuela. Me parecía como si estuviera aprendiendo mi lengua materna. En aquel entonces no sabía que ese era el idioma de la Iglesia y que luego oraría en ese idioma. Pero, por favor, perdóneme, doctora Stein. Por favor, sentémonos y así podemos hablar más cómodamente. Normalmente hablo con mis invitados aquí en la mesa de ajedrez. ¿Le gustaría un café, o vino, o agua, o algo? No, por favor. Estoy bastante bien. ¿Sabe? Estaba leyendo su autobiografía, La vida en una familia judía. Muy interesante. Eras la más joven de 11 hermanos, nacida el día sagrado judío del Yom Kippur, el más sagrado de los días del calendario judío. Sí. Era la menor de 11 hermanos. Pero 4 murieron de niños. Por supuesto, yo era la más joven porque mi padre murió cuando yo era aún muy joven.
y eso significaba que yo sería la última de su descendencia. Mi querida madre estuvo siempre tan orgullosa del hecho de que yo naciera en Yom Kippur, el día de la expiación, el día en que el sumo sacerdote solía entrar al lugar santísimo para ofrecer el sacrificio de expiación por él mismo y por el pueblo. Los judíos ayunamos y oramos ese día todos los años, y ayunamos de toda comida y bebida durante 24 horas o más. Le he oído decir nosotros los judíos. Soy judía, siempre lo he sido, incluso después de mi conversión a la Iglesia Católica, porque, como dice San Pablo, la Iglesia es la nueva Israel en su plenitud. Yo soy en esto como nuestro mismísimo Señor, encarnado como un judío, siempre y por siempre judío. ¿Podría contarme un poco más sobre su conversión al catolicismo? Bueno, es una historia muy larga. En el sentido más profundo, una historia muy privada. Por supuesto, en el sentido más obvio, mi judaísmo me llevó a Cristo. ¿Quién no podría ver que Yom Kippur es un presagio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro chivo expiatorio, que toma nuestros pecados sobre sí mismo, que expía todos nuestros pecados? Mirando hacia atrás, podría incluso decir, ¿cómo podría no haberme convertido? El judaísmo tiene su plenitud en Cristo, y de la misma manera, yo tuve mi plenitud en el cristianismo. ¿Así que era usted una judía comprometida y practicante? Querría poder responder que sí. Mi madre lo era, muchísimo. Amaba profundamente su fe, practicaba su fe. Era su corazón, su mente, todo. Nosotros, sus hijos, cuando éramos más jóvenes también, pero luego nos alejamos del judaísmo, como tantos en aquel momento. Yo misma perdí la fe en un Dios personal cuando tenía unos 15 años. Y no volví a creer hasta años después, cuando tenía unos 20 años. Pero incluso cuando yo misma no creía, amaba a mi madre y apreciaba su fe, incluso cuando no tenía una mía propia. Pero pensé que había crecido y lo había dejado atrás. Me había dedicado apasionadamente a encontrar la verdad a través de mi razón. Y así abandoné mi fe judía como algo infantil. Poco sabía yo que Dios, que es la verdad, me conduciría a Él mismo a través de mi pasión por la verdad. Quien busca la verdad, busca a Dios, ya sea consciente o inconscientemente. ¿Podría contarnos un poco más sobre su conversión? Bueno, mi búsqueda de la verdad me llevó a ingresar en la Universidad de Gotinga para obtener una licenciatura en filosofía con el gran Edmund Husserl. De hecho, había estado en la Universidad de Breslavia desde 1911 hasta 1913, estudiando psicología, filosofía, historia y filología. Y a partir de leer a Husserl, decidí seguirle donde él estaba. Más tarde me convertiría en su asistente. Mientras estaba en Gotinga, descubrí que muchos de mis estimados profesores, incluido Husserl, eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Husserl era luterano. Otro brillante profesor mío, Max Scheler, se acababa de convertir al catolicismo. Así llegué a darme cuenta de que el cristianismo no era un obstáculo para la razón. Y así, las barreras de mis prejuicios, racionalistas, ateos, sobre los cuales me había reconstruido sin darme cuenta, cayeron, y el mundo de la fe se abrió ante mí. En él vivían personas con las que me relacionaba a diario, a quienes estimaba y admiraba. Pero no llevaba mucho tiempo allí cuando empezó la Gran Guerra. Me convertí en enfermera de la Cruz Roja. Yo era muy patriota, una buena alemana. Yo quería ayudar. Serví en el lazareto, un hospital para soldados con enfermedades infecciosas. Mi madre no quería que fuera. «No irás con mi permiso», me dijo. «Entonces debo ir sin tu permiso». Y así lo hice. ¡Ay! Mi pobre madre. Nunca antes me había atrevido a contradecirla de esa manera. Cumplí mi deber como enfermera,
pero luego me enfermé y me hicieron volver. Regresé a la Universidad de Gotinga para terminar mi carrera. Uno de mis profesores, a quien yo admiraba mucho, Adolf Reinach, él y su esposa se habían convertido al cristianismo. Él se había hecho voluntario para ir a la guerra y le mataron en 1917. Por aquel entonces yo me había trasladado a la Universidad de Friburgo con Husserl como su asistente, y ahí es donde terminé mi doctorado. Pero volví inmediatamente a Gotinga para ayudar a la viuda de Adolf, Anna. Pensaba que estaría desmoronada, destrozada, por la muerte de su esposo. Pero, en cambio, gracias a su fe cristiana, la encontré llena de esperanza, consuelo y paz. Ella aceptó su muerte en unión con Cristo como parte de su participación en el sufrimiento redentor de Cristo. Ese fue mi primer encuentro con la cruz y el poder divino que otorga a quienes la llevan. Por primera vez veía con mis propios ojos a la Iglesia, nacida de los sufrimientos de su Redentor, triunfantes sobre el aguijón de la muerte. Ese fue el momento en que mi incredulidad se derrumbó y Cristo resplandeció en el misterio de la cruz. Bueno, ¿fue entonces cuando buscó entrar en la Iglesia Católica? Nein, este primer encuentro con la cruz me convirtió en cristiana, pero todavía no una cristiana católica. Vivía con amigos y compañeros filósofos, Theodor y Hedwig Conrad Martius, también estudiantes de Husserl. Estaba sola en su casa, hojeando sus estanterías, y me topé con la autobiografía de Santa Teresa de Ávila. La empecé a leer y no pude dejarla. Me quedé despierta toda la noche leyéndola. A la mañana siguiente, cuando por fin la terminé, cerré la tapa y dije: esta es la verdad. Al muy poco tiempo ya asistía a misa diaria. Tomé el nombre de Teresa como mi nombre de bautismo. Fui bautizada el 1 de enero de 1922. Ya sabía entonces que sería carmelita, como Teresa, pero no podía expresar tal deseo delante de mi madre, ni romperle el corazón entrando tan pronto en un convento. Siendo su madre una judía devota, como nos ha dicho, ¿cómo respondió a esa conversión? Lloró. Nunca la había visto llorar antes. Preferiría haber recibido insultos y desprecio. Sus lágrimas fueron mucho más dolorosas para mí. Ah. Si me disculpa, doctora Stein, creo que es nuestro otro invitado de esta noche. Estoy seguro de que no solo ha oído hablar de él, sino que siendo estudiante de filosofía habrá leído su obra. Pero si pudiera confiar en mí un poco, me gustaría no revelar todo sobre usted de una vez. ¿Puedo referirme a usted como Fraulein Stein? Por supuesto. Y sé que le encantaba escribir obras de teatro y otras actuaciones. ¿Podría seguirme un poco la corriente? Me tiene intrigada. Sí, le seguiré la corriente. ¡Oh! Hola. Por favor, entre. Buenas noches. Supongo que es usted Herr Dr. Wicker. Sí, así es. Y usted es Herr Dr. Nietzsche. Estoy muy agradecido. Veo que ya tiene una invitada. Por favor, discúlpenme si les interrumpo. Ah, no está interrumpiendo. Le estábamos esperando, o al menos yo lo estaba. Permítame presentarles. Herr Profesor Nietzsche. Fraulein Stein. Fraulein Stein, Herr Profesor Nietzsche. Me siento honrado, Fräulein Stein. Igualmente, Herr Doctor. Quizás he venido en un mal momento o he llegado demasiado temprano. No, como todos mis invitados. Ha llegado exactamente a la hora precisa. Por favor, siéntese. Gracias.
Entonces, Fräulein Stein, ¿qué le trae por aquí? En realidad, ella estaba de paso, camino al convento. Ya veo. Me alegro por usted. ¿Qué orden? La orden carmelita. Herr Doctor. Herr Dr. Wicker me invitó aquí para hablar sobre mi filosofía. No sé si le interesará nuestra conversación. Creo que se sorprendería. Pero, por favor, permítame que me disculpe. Estoy un poco cansada después del viaje. Solo escucharé desde lejos, por así decirlo. Bueno, en efecto quiero discutir su filosofía con usted, así es. Pero me gustaría saber un poco sobre usted primero, si no le importa. ¿Le apetece primero un café, o té, o vino, o, siendo alemán, cerveza? El alcohol no me sienta bien. Una sola copa de vino o cerveza al día es suficiente para convertir mi vida en un valle de miseria. Y tampoco el café. El café esparce oscuridad. El té es saludable, solo por la mañana. Un poco, pero fuerte. El té es poco recomendable y me hace sentir enfermizo durante todo el día si es demasiado suave. Ya veo. Y sí, nací en el pueblo de Rocken, cerca de Leipzig. Pero soy tan ajeno en mis más profundos instintos a todo lo alemán que la mera proximidad de un alemán me afecta la digestión. Mis antepasados fueron nobles polacos, y tengo muchos instintos raciales en mi forma de ser por ese motivo. De hecho, podría parecer que solo me habían rociado externamente con lo que es ser alemán. Sin embargo, mi madre, Franziska Oehler, es en todo sentido muy alemana, al igual que mi abuela por parte de padre, Hermuth Kraus. ¿Y su padre? Mi padre era delicado, amable y morboso, como un ser destinado simplemente a pasar de largo, más un recuerdo cortés de la vida que la vida misma. Yo no tenía 4 años cuando empezó a tener convulsiones. Debilitamiento del cerebro, nos dijeron. Por supuesto, tuvo que renunciar a sus deberes como pastor luterano. En julio del año siguiente, entró en coma y murió 3 días después. En el mismo año en que su vida empezó a decaer, también lo hizo la mía. Cuánto lo siento, Herr Doctor. Le entiendo, por favor, créame. No tenía 2 años cuando murió mi padre. Murió de un golpe de calor en uno de sus viajes de negocios. Era dueño de un aserradero. En un caluroso día de julio, fue a inspeccionar un bosque y tenía un largo camino que recorrer a pie. Desde la distancia, un cartero que atravesaba esa parte del campo lo vio acostado, pero asumió que simplemente estaba descansando y no prestó más atención. Solo cuando, horas después, regresó por la misma ruta y lo encontró en el mismo lugar, el hombre se acercó para investigar y le encontró muerto. En general, no tengo recuerdos agradables de toda mi infancia y juventud. Lamento mucho oír eso también. Yo tengo muchos recuerdos maravillosos, especialmente de mi querida, muy amable y cariñosa madre. Madre y padre para nosotros. Ella se hizo cargo del negocio de la madera de mi padre. Y no solo pagó todas sus deudas, sino que construyó un negocio muy, muy próspero. Pero perdóneme. Le he interrumpido. Por favor, regrese a su conversación. Pero bueno, con todo lo que me gustaría saber más sobre su vida, Herr Doctor, tengo la sensación de que gran parte de nuestro precioso tiempo se nos está escapando, y realmente quiero hablar sobre su filosofía. Me gustaría saltar directamente a su Jenseits von Gut und Böse, más allá del bien y del mal, como se ha traducido al español. Este fue el primer trabajo suyo que leí como estudiante universitario. Creo que deberíamos comenzar con su concepto de deseo de poder. Sí. Un ser vivo busca, ante todo, descargar su fuerza. La vida misma es deseo de poder.
¿Quiere decir algo así como que todo ser vivo, incluidos los seres humanos, tienen un impulso natural de supervivencia? La supervivencia es solo uno de los resultados indirectos y más frecuentes de este deseo de vivir de los seres vivos. También quieren crecer, prosperar, expresar su poder ante la vida, para sí mismos y por encima y en contra de otras cosas. Ese es el deseo de poder. ¿Y en los seres humanos? ¿Es eso un libre albedrío? Estamos hablando aquí de voluntades fuertes y débiles, no libres y no libres. En la vida real es solo cuestión de voluntades fuertes y débiles. ¿Y qué hay de la razón en los seres humanos? Usted es filósofo. ¿Qué pasa con la filosofía misma? ¿No se trata más de la verdad que del poder, de la voluntad de poder? La filosofía es este impulso tiránico en sí mismo, la voluntad de poder más espiritual. Para la creación del mundo es la causa prima, la primera causa. Tal y como antes se entendía a Dios como primera causa. ¿Quiere decir que a los seres humanos solo les mueve su deseo de poder, la descarga de su fuerza natural? ¿Y que la filosofía en sí misma, más que ser la búsqueda de la verdad, es realmente solo ¿qué? ¿Una expresión de la propia voluntad de cada filósofo? Con el tiempo me ha quedado claro qué ha sido hasta ahora toda gran filosofía. De alguna manera, la confesión personal de su autor y una especie de memoria involuntaria e inconsciente. Cualquiera que considere los impulsos básicos del hombre para ver hasta qué punto pueden haber actuado como espíritus inspiradores o demonios, encontrará que todos ellos, todos estos impulsos han hecho filosofía en algún momento, y que todos y cada uno de ellos les encantaría representarse a sí mismos como el fin último de la existencia y el legítimo amo de todos los demás impulsos, porque todo impulso quiere ser maestro e intenta filosofar con ese espíritu. Entonces, la filosofía no es la búsqueda impersonal de la verdad, sino que más bien No. En el filósofo no hay nada en absoluto impersonal. Y sobre todo, su moral da testimonio decidido y decisivo de quién es en realidad. Es decir, cómo se ordenan los impulsos más íntimos de su naturaleza en su relación entre sí. Usted está tocando mi música. Mi música. Y la está tocando maravillosamente. Con tal sentimiento. Le estoy muy agradecido. Esta pieza fue compuesta, si no me equivoco, por usted, después de que Luisa Salomé le diera uno de sus poemas. Le puso música, ¿no es así? ¿Porque la amaba? Todo esto me resulta demasiado personal. Vine aquí para hablar sobre mi filosofía. Pero usted nos acaba de decir que toda la filosofía, incluida la suya, era una memoria, una manifestación de los impulsos internos de un filósofo en particular. Le tomo la palabra, Herr Profesor, y solo trato de descubrir qué da razón a su filosofía desde adentro. Tiene un profundo amor por la música, ¿no es así, Herr Doctor? Un profundo amor por la belleza de la música y la poesía. Belleza y verdad. ¿No le parece que la belleza conduce a la verdad? ¿A la verdad real? ¿Qué es la verdad?, dice Pilato, y con razón. Bueno, Herr Doctor, yo diría que la verdad es la armonía del intelecto con el ser, con lo que verdaderamente es, y que la falsedad es la falta de tal armonía. La filosofía se desvió lamentablemente, ¿no cree? Con René Descartes tratando de enraizar la verdad en el mero intelecto humano,
como si el intelecto humano fuera la fuente última de orden en el mundo, en lugar de Dios mismo. Por supuesto, este error tiene su culminación en Kant, con su noción de que no tenemos acceso a la realidad, al mundo fuera de la mente, a las cosas en sí mismas, pero que nuestra propia mente impone orden. Es evidente que su visión de la racionalidad era poco sostenible, ¿no cree? Demasiado lastrada por la noción de la ilustración de una realidad restringida a medidas numéricas. Porque ¿qué entiende Kant por la razón sino un intento de enraizar en la mente los presupuestos filosóficos de Newton? De cualquier manera, el intento de identificar la fuente de la verdad en el intelecto humano nos ha hecho mucho daño. De hecho, creo que a usted le está desorientando. Clama que no hay verdad que no venga del intelecto humano y que es el primero en darse cuenta de ello. Eso le lleva a un callejón cerrado, a un callejón sin salida. Y trata de forjar una filosofía a partir de ese callejón sin salida, declarando que Dios está muerto y que nosotros somos los únicos creadores que quedan en el universo. Pero esa es una postura filosófica, un entendimiento sobre la vida misma que solo puede conducir a la locura. Yo no esperaba que tuviera un conocimiento de filosofía tan detallado y profundo, Fräulein. Fräulein Doctora Stein. ¿Olvidé mencionarlo? ¿Doctora? ¡Qué conversación más interesante! Dos filósofos en un pulso sobre las preguntas más profundas. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo debemos vivir nuestras vidas? ¿Existe Dios? Edith Stein y Friedrich Nietzsche. Únanse a nosotros cuando continúe esta conversación. Sospecho que Herr Nietzsche pueda haber encontrado a una digna rival.